Vamos a continuar con la lección, hermanos, acerca de la importancia de la disciplina en la iglesia local. En la mayoría de las personas, la palabra disciplina evoca pensamientos desagradables. Sin embargo, la disciplina, en términos generales, hermanos, es entrenamiento e instrucción para nuestras vidas. La palabra disciplina etimológicamente viene de la palabra latina discípulos, donde la raíz dis viene del verbo discere, que significa aprender. Disciplina, discípulos, si se dan cuenta, tienen el mismo origen estas palabras. Así que la palabra disciplina significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Básicamente ese es el significado. Del mismo origen es la palabra discípulo, que es quien se somete a la disciplina para poder capacitarse. Nosotros somos discípulos de Cristo Jesús. Y esto es bien importante, hermanos. La disciplina trae conocimiento, nos hace mejores, nos capacita. En el libro de los Proverbios, dice en el capítulo 12, verso 1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Muchas versiones traducen como esta Nueva Traducción Viviente: para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. La palabra de Dios para todos dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, el ignorante detesta que lo corrijan. Yo no sé usted, cuando alguien le trata de corregir, cuál sea su reacción o su sentimiento, pero la Biblia dice que somos ignorantes o que somos tontos si nosotros despreciamos la corrección. Por otro lado, la disciplina, cuando nosotros la amamos, aprendemos. Crecemos en conocimiento, nos hace ser más sabios, ¿sí? Y ahí está la relación entre el discípulo, ¿verdad?, y la disciplina. Debemos entender, hermanos, que el hecho de ser cristianos implica vivir una vida disciplinada y también humildemente recibir la disciplina según sea necesario. Hay muchos tipos de circunstancias que a veces nos rodean, pero la disciplina es esencial. En ese sentido, hermanos, en la Escritura encontramos dos clases de disciplina. Una es la disciplina formativa y otra es la disciplina correctiva. Cuando hablamos de disciplina formativa, hermanos, estamos hablando de una disciplina que es positiva, es instructiva, una disciplina que es alentadora. La disciplina formativa implica la enseñanza, por ejemplo, implica el ejercicio de la oración. Eso ayuda muchísimo en la vida de los cristianos y de la iglesia. Implica la exhortación, y como hemos visto, la exhortación tiene que ver con estar cerca de los hermanos para animarles y estimularles a la fe, a la esperanza, al amor, a las buenas obras. Todo esto, hermanos, es disciplina formativa. Por otro lado, la disciplina correctiva, como su nombre lo indica, tiene el propósito de corregir algo. Cuando olvidamos o desobedecemos lo que Dios nos ha enseñado, Él nos corrige. Él nos corrige. Así que, hermanos, la disciplina correctiva es esa clase de disciplina que es más dolorosa, pero que es muy necesaria. Muchas veces habrá que amonestar, muchas veces habrá que reprender. Muchas veces inclusive va a ser necesario apartarse de quienes deciden perseverar en el pecado. Y esto es parte de esa disciplina, como digo, correctiva. Satanás, hermanos, quiere destruir la obra de Dios. Él hace todos los esfuerzos. Él quiere meterse en la iglesia. Él quiere dividir. Él quiere, hermanos, que la iglesia venga menos y sea destruida. Y él hace todos los esfuerzos. Pero nosotros, por medio de la disciplina, tanto la formativa como la correctiva, debemos impedir que el enemigo lleve a cabo, ¿verdad?, sus planes y propósitos, que él no lleve a cabo su cometido. El proceso de disciplina, hermanos, y particularmente hablando de la corrección,
Es parte de una vida exitosa. Cuando no hay disciplina, hermanos, es triste, pero las cosas que vendrán para esa persona no van a ser nada buenas, nada alentadoras. Así que la disciplina es absolutamente necesaria en todo aspecto de la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los padres no corregimos a nuestros hijos que se portan mal? ¿Qué pasa? Todos sabemos lo que pasa. Todos sabemos cómo van a crecer esos hijos. No es difícil imaginar lo que va a ser de ellos el día de mañana. Porque su conducta no es correcta y porque nosotros no les corregimos. Ellos no saben, son niños. Y se portan como de acuerdo a su estado emocional o qué sé yo. Pero nosotros sí sabemos cuando ellos hacen bien o hacen mal. Y cuando hacen mal y no corregimos y los dejamos, bueno, las consecuencias no van a ser nada buenas. Sabemos esto. Sabemos el futuro desagradable que vendrá para tales hijos. Hermanos, corregir es un proceso difícil. Por lo general, nadie quiere ser corregido. O sus niños están bien contentos cuando los corrige, ¿verdad que no? Y a veces los adultos nos comportamos como niños también. Y no nos gusta. ¿Sí? En ocasiones hasta nos molestamos cuando se nos llama la atención. ¿Sí? Casi siempre, en la mayoría de los casos, hay resistencia a ser corregido. Por otro lado, hermanos, también una corrección, porque a veces sucede, una corrección mal ejecutada puede ser contraproducente. También hay que saber cómo corregir. Aún con nuestros hijos, ¿verdad? Hay que saber corregirlos. Porque de lo contrario, en vez de hacer que cambie, a veces la cosa se va a poner peor. Y es exactamente lo mismo en el ámbito espiritual. Algo, hermanos, que nunca debe de faltar al hacer esta labor es la escritura. Eso es bien importante. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Y luego dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que corregir lo que esté deficiente, lo que esté mal. Pero hermanos, nunca haga a un lado la palabra de Dios cuando haga este trabajo. Porque es la palabra la que debe redarguirnos y corregirnos, instruirnos, para ser mejores, para ser perfectos, para estar capacitados para toda clase de buena obra. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, fue diseñada precisamente para este propósito. ¿Sí? Dios ha inspirado a hombres santos para que escribieran. A través del Espíritu Santo tenemos nosotros la palabra de Dios escrita. Podemos leerla, podemos entenderla, podemos enseñarla y a través de ella podemos hacer este trabajo de corregir lo que esté mal. Y debemos de hacerlo. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, fue proporcionada a nosotros para darnos el estándar objetivo y perfecto por medio del cual podemos medirnos nosotros mismos. Y debemos hacerlo. Es como una regla, es el estándar, la palabra de Dios. Ahí podemos compararnos y ver cómo estamos. La Escritura nos dice lo que está bien y nos dice lo que está mal, sin ningún tipo de parcialidad. Sin importar quiénes seamos, sin importar, hermanos, a nuestro estatus o condición en este mundo. La palabra es para todos sin acepción. En la mañana en el estudio veíamos cuando a veces se hace acepción de personas. Y a unos se trata de una manera y a otros de otra manera diferente. Pero la Escritura nos trata a todos por igual. Y los mismos principios se aplican para mí, para usted y para todos.
¿Sí? Ese es el estándar para nuestras vidas. No hay parcialidad en la palabra de Dios. También, hermanos, nos proporciona la dirección y la guía necesaria para mantenernos en el rumbo correcto de nuestra vida. ¿Cómo seguir bien por el buen camino? La Escritura, hermanos, no lo dice. Y en ese sentido, la Escritura nunca cambia. No se va amoldando, ¿verdad?, a las circunstancias. La Escritura, hermanos, no cambia su contenido, ni cambia su aplicación, ni con el tiempo, ni con las culturas. Podrán pasar otros 100 años, 1000 años, y la palabra de Dios seguirá siendo la misma. Usted podrá irse al otro lado del mundo, al África, a una isla, otra cultura diferente, y la palabra de Dios seguirá siendo la misma. Y tiene el mismo significado y tiene la misma importancia para vivirla de la misma manera. Siempre ha sido y siempre será la guía infalible para todas las personas. Y es bien importante, hermanos, que aprendamos a usar la palabra de Dios para corregirnos. Muchas veces al corregir a otros, el texto favorito en el que nos basamos es Segunda de Opiniones 3:16. Sí, ese es. En lugar de usar los principios y los mandamientos reales que encontramos en la palabra de Dios, simplemente queremos corregir en base a nuestra propia opinión. No, para eso tenemos la Biblia, la Escritura. Así que la corrección, hermanos, es algo que todos necesitamos y que desafortunadamente a veces nadie quiere, y cuando lo hacemos, a veces lo hacemos mal. Entonces son muchos factores a veces que se ven involucrados en esta área tan importante de la iglesia. De allí la importancia de buscar la ayuda de Dios, tanto la oración como su palabra. Ambas cosas son bien importantes para que podamos hacer un trabajo de manera efectiva a la hora de corregir a otros. Y una de las cosas, hermanos, que también componen esta área importantísima de la disciplina en la iglesia local y que nos va a ayudar a corregirnos y a ser mejores es la amonestación. Amonestación. La Biblia habla de la amonestación. Esta palabra, amonestación, viene de una palabra griega que es nautesia. Y esta se compone a su vez de dos términos. Uno es naus, que significa mente, y el otro es titemi, que significa poner. De ahí, hermanos, que amonestación significa literalmente poner en mente. Y en el contexto de las Escrituras, hermanos, es poner en la mente de alguien la palabra de Dios para confrontar a esa persona por sus acciones. Tenemos que poner en el corazón de las personas lo que Dios dice. Mira, esto es lo que dice Dios y esto es lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Este es el estándar de Dios y esta es tu vida. ¿Cómo ves? Amonestar es advertir. Advertir apremiando a alguien a que adopte un curso correcto de acción. Y siempre, hermanos, la amonestación mira hacia el futuro. Se advierte mirando hacia las consecuencias que vendrán. Eso es lo que implica esta palabra tan importante, amonestar. Los que sabemos un poquito de fútbol entendemos esta imagen, lo que está haciendo el árbitro con el jugador. Lo está amonestando. Y la amonestación tiene un propósito. Hizo algo que merecía amonestación, pero también es una advertencia. Sigue igual. Y ya saben los jugadores lo que va a pasar si vuelve a infringir de la misma manera la ley. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice así, note usted, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Mucho, hermanos, podemos aprender nosotros de las Escrituras del Antiguo Testamento.
Hay gente, cuando nosotros hablamos a las personas de que la ley de Moisés ya no está en vigor, que ahora vivimos bajo la ley de Cristo, muchos dicen, pues entonces ¿para qué queremos el Antiguo Testamento? Mejor quítenlo de la Biblia. Pero las escrituras del Antiguo Testamento tienen mucha importancia y mucho valor para nosotros. Son de mucha utilidad. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y él está enseñando, hermanos, a través de estos versículos de la apostasía del pueblo de Israel. ¿Sí? El terrible juicio de Dios sobre los israelitas desobedientes sirve como ejemplo y sirve como advertencia para los corintios, para que no desearan cosas malas, pero también, hermanos, para todos nosotros, los que hoy en día estamos bajo el nuevo pacto. Aún, hermanos, hoy, domingo, en pleno año 2022, estos principios y estos ejemplos sirven para amonestarnos también a nosotros. Sí, para que no deseemos cosas malas como ellos lo hacían. Dice en el versículo 6, hermanos, de este mismo capítulo 10, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí está, hermanos, la palabra de Dios amonestándonos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de este siglo. Cuidado cuando nosotros hacemos alguna de estas cosas malas, porque dice aquí el apóstol Pablo, les va a pasar lo mismo. Es una advertencia, es amonestación. La amonestación de Dios para nosotros es, si ustedes son infieles a mí como lo fue Israel, ustedes también recibirán mi juicio y no lograrán entrar a la patria celestial que les ha sido prometida. ¿Sí? Y como se dice por ahí, sobre aviso no hay engaño. Ahí está la advertencia de Dios. No sean infieles, no sean idólatras, no murmuréis, no forniquéis, no hagan las cosas malas que ellos hicieron, porque a ellos les fue mal y a ustedes también les va a ir mal si hacen lo mismo. Y nos amonesta, ¿verdad? Esta escritura, todos estos ejemplos, nos advierte. ¿Sí? Nosotros, mediante el uso correcto de las escrituras, debemos amonestar a quienes estén alejando del camino de Dios. A veces los hay, mis hermanos, los hay, sutilmente. Se van deslizando, ¿verdad? Así como las olas del mar. ¿Nunca les ha tocado andar en la playa? Usted se mete tranquilamente y está relajado, disfrutando las olas, ¿verdad? Y de repente su familia está de enfrente y en un ratito ya están por allá. Porque las olas se lo empiezan a llevar, a llevar, a llevar. Y así sutilmente a veces nos vamos alejando de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Amonestar. Tenemos que advertir de lo que va a pasar. Tenemos que confrontarles, que hacerles ver cuál es el camino correcto que ellos deben de seguir. ¿Nunca le ha pasado que va usted manejando en la carretera y a veces darse cuenta ya va algo recio? Suele suceder. Y luego su esposa que va sentada al lado, que va viendo todo en la carretera, ve un anuncio que dice 75 millas por hora, velocidad máxima. Y luego voltea y mira ahí el tablero y ve que usted va a 85. Suele suceder, hermanos. ¿Y qué le dice ella? Dice,
Oye, bájale a la velocidad, van muy recio. Nos va a parar el policía y nos va a dar una multa. ¿Nunca le ha pasado? A mí sí. A mí sí, frecuentemente. Y no porque a veces uno quiera, a veces sin darse cuenta ya uno va a veces un poco recio. Más de una vez, más de una ocasión hemos escuchado este tipo de advertencia de nuestra compañera. ¿Y qué pasa, hermanos? A algunos no nos gusta, no nos agrada la amonestación. No nos gusta que la mujer vaya diciéndole, "Ey, bájale, bájale, va recio". A veces simplemente ignoramos, hacemos oídos sordos, ¿verdad?, a la amonestación. A veces nos enojamos, nos molestamos, pero también hay quienes escuchan y hacen caso. Dicen, gracias, no me había dado cuenta, y le bajan a la velocidad. Todos reaccionamos de diferentes maneras, pero esto es importante muchas veces. Y nuestra esposa, hermanos, no es un policía. No trae la boleta ahí con los tickets para dar infracciones. Tampoco ella fue la que estableció el límite de velocidad en la carretera, pero ella sabe lo que la ley dice, porque ella vio el anuncio que decía 75 millas por hora. Ella sabe cuál es el límite, cuánto es lo permitido. Y ella también está consciente de nuestra forma de conducir y sabe que vamos arriba. Y no por poquito, sino a veces por una considerable diferencia. Así que con toda autoridad y preocupada por la situación, simplemente nos amonesta y nos dice, va recio, bájale, nos va a parar el policía. ¿Sí? Está bien. Bueno, hermanos, en la iglesia es lo mismo. Si nos preocupa la situación cuando vemos que algún miembro no está corriendo bien, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de amonestar. Debemos de advertir que tenemos que hacerle ver su situación y decirle que qué es lo que va a llegar a pasar si continúa viviendo de esa manera. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Tenemos que decírselo. Puede ser que alguien nos diga, ¿verdad? Nos argumente, bueno, tú no eres nadie para juzgarme. Tú no eres Dios. Y a veces así dicen, tú no eres Dios, solo Dios me puede juzgar. Sí, es cierto, hermanos. Yo no soy Dios. Usted no es Dios. Mi esposa tampoco es policía. Y por eso no me va a amonestar. Por eso no me va a decir nada. Si estoy quebrando la ley, no tiene derecho. Y se da cuenta que lo estoy haciendo, no tiene derecho a amonestarme. Sí, sí tiene. Si hemos estudiado las Escrituras, si hemos tomado en cuenta todo lo que ellas dicen sobre un asunto en particular, y luego vemos con nuestros propios ojos. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros somos testigos, nosotros nos damos cuenta de algo. No es que alguien nos platicó, no es un rumor, no es un chisme. Nosotros estamos viendo y estamos completamente seguros de que un hermano está faltando a estos mandamientos de Dios que conocemos de antemano. Y sabemos que él está mal, está desobedeciendo. Nuestro deber para con ese hermano es amonestarle. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Hermanos, Dios no quiere que nos quedemos callados, sino que demos voz de advertencia. Y eso es lo que es una amonestación, advertir. Dice allá en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Dios le habla a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Realmente, hermanos, cuando usamos la escritura para amonestar a un hermano, a una hermana que no está corriendo bien su vida cristiana, a lo mejor en nuestra boca son nuestras palabras, pero si estamos usando la escritura, la palabra de Dios, en realidad es Dios quien está amonestando.
y los amonestarás de mi parte. Dice el verso 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y eso es asunto delicado. Dios quiere que amonestemos. Si vemos, y es obvio que va en un mal camino, tenemos que hablar. Verso 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere en su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Verso 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Sí? Y era justo, pero se apartó, dice aquí, hizo maldad, se apartó de la justicia e hizo maldad. Verso 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. ¿Por qué? Porque fue amonestado. Y tú, dice, tú habrás librado tu alma. Entonces la Escritura, hermanos, nos manda a amonestar. Y aquí está utilizando la palabra de Dios la figura de un atalaya. Un atalaya era una persona que se mantenía en el muro de la ciudad y que estaba siempre vigilando que no viniera el enemigo. Y cuando él veía algo peligroso, entonces él daba aviso al pueblo, él advertía de un peligro inminente. Y en ese sentido nosotros somos atalayas en el pueblo de Dios. Atalayas espirituales. Todos, hermanos, tenemos que poner en la mente de las personas las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado. Tenemos que advertir a las personas acerca del juicio de Dios. Tenemos que advertir de todo lo que van a perder y también de las cosas terribles que vendrán si finalmente deciden continuar su vida lejos de Dios. Tenemos que decírselos, esto es lo que te va a pasar, hermano, hermana. Te estás alejando. Mira todo lo que vas a perder y mira cuál va a ser el resultado final de tu vida si no cambias. Y note que si no lo hacemos, si no amonestamos, si no advertimos, si no decimos nada cuando es obvia la situación, la persona va a perecer. Pero también de alguna manera tendremos culpa por no haberle amonestado. Dice el Señor, su sangre demandaré de tu mano. Así que, hermanos, la amonestación es parte esencial en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia, en nuestra propia familia. Tenemos que amonestarnos los unos a los otros. La Biblia dice, por ejemplo, que los padres deben de amonestar a sus hijos. Ahí en Efesios capítulo 6, verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si no hay disciplina, si no hay amonestación, no habrá temor a desobedecer. Sus hijos no van a sentir ninguna clase de temor. Y por lo tanto no van a estar capacitados para respetar los mandamientos del Señor y para llevar una vida piadosa. Necesitamos disciplinar y amonestar a nuestros hijos. Dice disciplina y amonestación del Señor, siempre siguiendo los principios, los lineamientos de la palabra de Dios, pero hay que hacerlo. Yo sé que queremos mucho a nuestros hijos, los amamos con todo nuestro corazón, pero si no los corregimos, dice la Biblia que no los amamos en realidad. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No solo no los amamos, los aborrecemos.
La corrección es buena para ellos. La amonestación es buena. La disciplina es buena. La Escritura dice que los líderes de la iglesia deben amonestar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os, dice, amonestan. ¿Sí? Dice el 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Sí? Siempre hay hermanos en la iglesia que trabajan, como dice aquí, que nos presiden y que nos amonestan. Y esto es algo bien necesario. Por ejemplo, este es un trabajo particularmente, hermanos, que frecuentemente los ancianos en una iglesia tienen la responsabilidad de hacer. De enseñar, de gobernar y de amonestar. En ocasiones esos hermanos nos amonestan, a veces públicamente, desde el púlpito, a toda la congregación en general, y en ocasiones lo harán de manera privada con algunos miembros según sea la situación. El punto, hermanos, es que las cosas no se deben dejar pasar. ¿Qué pasa si no hay amonestación? Pues la situación puede empeorar en la vida de la iglesia o en la vida de las personas. Porque era obvio. Un anciano, hermanos, dice la Biblia que es un obispo. Y la palabra obispo significa supervisor. Uno que está sobre y está mirando, observando, ¿verdad? Lo que pasa, lo que sucede. Y si simplemente se dan cuenta de algo que pasa, pero no advierten, no amonestan, no dicen nada, pues las cosas pueden empeorar. Como decía, en la vida de la persona o en la vida de la iglesia misma, y está en riesgo la salvación de las almas. Así que los miembros debemos de apreciar, debemos valorar y respetar a los hermanos que nos presiden y nos amonestan en el Señor. Porque lo que ellos hacen es para nuestro bien, para nuestro beneficio, para ayudarnos a ser maduros, para ayudarnos a ser útiles al Señor y para que al final obtengamos la salvación eterna. Por eso a veces la preocupación de decir, de enseñar, de corregir, de advertir. Y como decía, a veces yo sé que somos como los niños que no nos gustan que nos digan nada, pero es necesario. Malo sería que se quedaran callados. Eso sería malo. Malo sería que no nos dijeran nada, para que nadie se sienta mal, para que nadie se ofenda o se moleste, y simplemente ver lo que pasa y quedar callados. Que vieran las deficiencias en nosotros y no nos advirtieran de los peligros. Eso sería terrible para una iglesia. Que no hubiera nadie, ninguna atalaya que nos dijera, estás mal, eso no es correcto. Sí. Sería una verdadera tragedia. Así que los líderes de la iglesia deben amonestar. Pero también dice la Escritura que todos los miembros debemos amonestarnos mutuamente. En el verso 14, hermanos, dice de este capítulo, 1 Tesalonicenses 5, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Cuando dice hermanos, está refiriéndose a todos los miembros, a toda la iglesia. Debiéramos de hacer este trabajo. Los de poco ánimo, dice aquí Pablo,
Los de poco ánimo en la iglesia deben de ser alentados, deben de ser estimulados, deben ser exhortados para que se mantengan firmes en el Señor. Habla de los débiles. Los débiles necesitan ser sostenidos por los que son más fuertes en la iglesia. Pero a la vez, hermanos, y hay que tener cuidado con esto, porque a veces es muy fácil decir yo soy débil, soy débil. Hay que sostenerlos, sí, pero también hay que ayudarlos a construir su propia fuerza, para que nosotros no solamente estemos perpetuando la debilidad de tales hermanos. Sí. Hay que ayudarles para que ellos por sí mismos fortalezcan sus piernas, sus rodillas y se puedan sostener por sí mismos. Pero también habla de los ociosos que hay que amonestar. Los ociosos se refiere a los que ya están fuera de orden, es lo que significa esta palabra, estar fuera de orden. Y es un término militar que hace referencia al soldado que rompe filas o marcha fuera de paso. Esta, hermanos, es la persona obstinada que simplemente quiere mantener su propia opinión o su propia preferencia personal por encima de la voluntad de Dios. Y ahí se engloba todo lo que es ocioso. Yo sé que había algunos que no querían trabajar entre los tesalonicenses, materialmente hablando. Pero la palabra ocioso tiene más significado. Y los tales necesitan, como dice aquí el apóstol Pablo, necesitan ser amonestados. Necesitan ser confrontados. A los tales hay que advertirles de las consecuencias de su mal proceder si no se corrigen. Así que todos los miembros debemos amonestarnos mutuamente. Si alguien ya está fuera de orden, tenemos que hacer este trabajo. La Escritura nos dice que si alguien es obstinado y no hace caso a las amonestaciones, debe de ser desechado. En Tito capítulo 3, versículo 10, dice así la Escritura: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Verso 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es lo que dice la Escritura. Podemos ver, mis hermanos, que antes de desechar a alguien que cause divisiones o cualquier hermano que esté fuera del orden divino, se deben de hacer múltiples esfuerzos para rescatarle de su error. Después de una y otra amonestación, tenemos que intentar de una y de otra manera que tal hermano se corrija, que cambie, que se arrepienta. Hay que trabajar con él para convencerlo. Si tenemos el carácter de Dios, debemos de procurar salvarle, porque es lo que Dios quiere, que todos sean salvos. Y nosotros debemos de querer también. Sé que anda mal el hermano, sé que anda mal, pero yo debo de desear que sea salvo. Y por eso hay que hacer múltiples esfuerzos e intentos para rescatarle. Pero si después, hermanos, como menciona aquí el apóstol Pablo, después de todos nuestros esfuerzos, no quiere el tal recibir la instrucción y cierra su corazón a la palabra de Dios y a todas esas amonestaciones, entonces dice la Escritura que debe de ser desechado. Deséchalo. Y cuando dice deséchalo, hermanos, quiere decir que no debemos tener trato social o comunión con él para que se arrepienta, para que se corrija y para que no esté con su mal ejemplo perturbando a la iglesia. Deséchalo. ¿Sí? Entonces hay que hacer nuestro máximo esfuerzo para tratar de rescatar y amonestar y amonestar. Pero si de plano
insiste en perseverar en una forma incorrecta delante de Dios, dice la Escritura que hay que desecharlo. La amonestación, hermanos, también nos dice la palabra de Dios que no termina con la excomunión. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Dice el verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstale como hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, no pensemos que, no, pues ya fue señalado, ya no nos juntamos con él, entonces ya se acabó el trabajo. No, no es lo que dice aquí la Escritura. Tal hermano no debe de ser tratado, dice Pablo, como un enemigo, porque en realidad no es enemigo. ¿Sí? En realidad, hermanos, el tal, aun cuando sea señalado, y aun cuando la Escritura nos mande que ya no nos juntemos con él, no deja de ser nuestro hermano. No pensamos, no, él ya no es hermano. No. Dice, amonéstale como a hermano, porque eso es lo que es tu hermano. ¿Sí? Y tenemos que seguir haciendo este trabajo cada que podamos, cada que se presente la oportunidad, con la esperanza de que en unas de esas ocasiones recapacite y se arrepienta. ¿Sí? No es nuestro enemigo, es nuestro hermano que seguirá necesitando de nuestra amonestación. Pero ¿qué más nos dice la Escritura sobre el amonestar? Dice que necesitamos bondad y conocimiento para hacer bien ese trabajo. En la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 14 dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sí? Llenos de bondad y llenos de conocimiento. Esto es algo bien importante. La bondad y el conocimiento nos capacitan para amonestar correctamente, porque todos podemos amonestar, pero si no hay conocimiento y no hay bondad, no lo vamos a hacer de la manera que Dios quiere. La bondad, hermanos, es el carácter que nos mueve a ser buenos y a hacer el bien a otros. Y debemos estar llenos de bondad, no poquita bondad, llenos de bondad. En ese sentido, vamos a amonestar buscando el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Jamás vamos a ir, ¿verdad?, ante Él buscando amonestar con un propósito carnal. No, vamos a ir tratando de rescatarle y de procurar lo que es mejor para él o para ella. Por otro lado, el conocimiento. Dice que tenemos que estar llenos del conocimiento. Y esto también es indispensable, porque el conocimiento nos permite dar una amonestación o una advertencia basada en la Escritura y no en meras suposiciones u opiniones humanas. Como decía al principio, hermanos, la palabra de Dios es útil para hacer ese trabajo y debe ser nuestra espada, nuestra principal arma a la hora de amonestar. ¿Cómo puede amonestar un hermano a otro si él mismo no sabe la voluntad de Dios? Si no tiene el conocimiento correcto de las cosas, ¿cómo puede? Lo hará, tal vez, pero muchas veces cuando se hace de esta manera, sin bondad y sin conocimiento, en vez de ayudar a tal hermano, se le perjudica. ¿Sí? Sale contraproducente el asunto.
Pero si se hace con bondad y con conocimiento, esa amonestación va a ser poderosa, va a ser edificante, va a ser beneficiosa para aquel que la recibe. Así que, hermanos, cualquiera de nosotros que elija no seguir la enseñanza de Cristo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, necesita ser amonestado. Debemos prepararnos, capacitarnos para hacer el trabajo que nos corresponde. Si usted amonesta, excelente, pero hágalo de una manera que verdaderamente demuestre amor por aquellos a quienes amonesta. Pídale a Dios que le ayude a actuar con bondad. Pídale a Dios que le dé sabiduría para que pueda hacer y decir lo que es necesario para aquella persona, lo que él necesita oír, para que entienda, para que reconozca que está mal. Y si usted está siendo amonestado, hermano o hermana, si ha recibido amonestación de algún miembro de la congregación o de varios, sepa que aquellos que le amonestaron lo aman, lo aprecian y están haciendo todo lo posible como personas imperfectas que son y que todos somos, para rescatarle, para traerle de regreso a nuestro Señor. Véalo de esa manera y aprecie y diga: gracias, hermano, gracias por la amonestación. No cerremos nuestro corazón, porque todo esto es para nuestro bien. No nos neguemos a amonestar, ni nos neguemos a ser amonestados. El bienestar de la iglesia entera y la salvación de nuestra alma muchas veces dependerá de que se haga este trabajo y se haga de la mejor manera posible, y así debemos procurarlo. Así que, hermanos, esto es lo que nos dice la Escritura respecto a la amonestación, parte importante en el proceso de disciplina en la iglesia del Señor. Gracias por su atención a este mensaje. Dios les bendiga. Los invito a estar de pie a los que puedan.